tal? Soy Elena Yáñez y hoy en esta nueva serie de vídeos Dime quién eres, cuéntanos qué debes saber del mundo, tenemos aquí a un personaje que es director, en fin, ya os he dicho en la previa que he hecho, que además es escritor, también es director del periódico digital elcanal.es, al que os animo a suscribiros. Y hoy a Sergio, que ha tenido la amabilidad de cederme su tiempo, pues daré una serie de preguntas que nos aclarará, yo creo, puntos sobre Cataluña, que es un tema que me interesa bastante y que creo que alguno de vosotros también. Cuéntanos, Sergio, en este momento, en qué estado real está la relación entre el Govern y la Moncloa. Entre el gobierno, el de la Generalitat se refiere, el de Salvador Sí, sí, Illa. sí, exacto, exacto. Bueno, de total simbiosis, básicamente, porque Cataluña es clave en el proyecto de Pedro Sánchez. De hecho, Pedro Sánchez está en Moncloa por los magníficos resultados que Exacto. consiguió en Cataluña. Y no olvidemos que Salvador Illa fue ministro de Sánchez. De Ujú. hecho, el sector, parte del PSC se quejaba en su momento, ahora ya no se quejan menos porque están colocados todos prácticamente en todas partes, se quejaban de que consideraban de que este era el PSC más subordinado a Ferraz, Ujú. a la Al ejecutiva del PSOE. PSOE, básicamente porque había una gran ligazón, ya no solamente entre Salvadorilla y Pedro Sánchez, sino entre las dos, entre la ejecutiva de Salvadorilla y la ejecutiva de Pedro Sánchez. Por lo tanto, la dependencia es básicamente, bueno, la interdependencia, porque tampoco no es un tema de sumisión, no es un tema, digamos, de que Sánchez, digamos, haga un orden y mando sobre ella, porque el PSD siempre ha sido un partido que ha ido muy siempre a la suya. Recordemos que incluso a veces ha votado en contra. Los diputados del PSC en el Congreso han votado, no han votado lo mismo que han votado el resto de compañeros suyos del PSOE. Pero sí que, digamos, hay una confluencia de intereses. Al PSC le interesa que esté Sánchez, porque Sánchez al mismo tiempo con su política de alianzas con el separatismo catalán, beneficia que el PSC haya vuelto a recobrar el espacio central que había perdido. Recordemos que durante la época del Procés el PSC era visto por buena parte del nacionalismo, a pesar de ser un partido seminacionalista, Claro. como una especie de partido semicarcelero, un partido 155, un partido casi apestado, y no les consideraban ni para según qué pactos, incluso les pintaban las sedes. Entonces, con estos pactos de Sánchez con Junts y con Esquerra Republicana, el PSC ha vuelto, digamos, a limpiar su imagen de cara al separatismo, incluso lo más radical, y incluso ahora mismo el PSC está teniendo pactos con la CUP, como un famoso pacto Fíjate de tú. Zona por vivienda. Sí, Entonces, sí, sí. resumiendo un poco tu pregunta para no enrollarme más, básicamente la relación entre el Gobierno y la Generalitat es de total complicidad, porque la relación de Sánchez y ella es de beneficio mutuo. A ella le benefician los pactos de Sánchez, y a Sánchez le beneficia el peso electoral que el PSC tiene en Cataluña para mantenerse en Moncloa. O sea, está visto también que entre Cataluña y Sánchez, porque ya no quiero decir el gobierno, sino Sánchez en realidad, pues hay una especie de contubernio, ¿no? O sea, que están, Sánchez se sirve de los catalanes y los vascos también, y los catalanes se sirven de Sánchez. O sea, que aquí hay un matrimonio un poco verdaderamente ilícito, ¿no? O sea, porque, o sea, es como un contrasentido que una persona que está en el exilio sea la que haga depender España de ella, o sea, como es Puigdemont, por ejemplo. Bueno, a mí me gustaría matizar, más que Sánchez se sirve de los catalanes, Sánchez se sirve del separatismo catalán igual que se sirve del separatismo vasco. O sea, Sánchez ha creado un proyecto alternativo, o sea, Sánchez se da cuenta. Recordemos que Sánchez, pues no sé si fue en el 15 o en el 16, llegó a intentar incluso pactar con Ciudadanos un gobierno Sí, y sí, sí. intentó llegar a Moncloa vía Rivera, Albert Rivera. Y cuando eso le fracasa, ve que su gran opción es precisamente resucitar el Frente Popular que Zapatero un poco empezó a mover, pues recordemos que el blanqueamiento de este tipo de partidos viene sobre todo a partir de Zapatero. Entonces, Sánchez se da cuenta de que si quiere mantenerse en Moncloa, tiene que armar una mayoría, la que pueda armar, que es Claro, alrededor de partidos como Bildu, como Compromís, como PNV, como Junts, como Esquerra Republicana, como BNG, y la arma, ya está, no hay mucho más. La mayoría de la moción de censura es la mayoría que intenta luego resucitar y resucita y es la que ahora mismo le mantiene el gobierno. Entonces, claro, Sánchez como Sánchez es un político cortoplacista, o sea, no está preocupado en lo que va a pasar. Aunque sí que es cierto que se ha apuntado a este proyecto de Frente Popular de intentar resucitar las dos Españas y que la España buena es la suya y la mala es la otra y que hay que intentar pisotearla.
En el fondo, este macro global más que suyo es de Zapatero. El suyo es aguantar una semana más en Moncloa y, por tanto, para aguantar una semana más en Moncloa, si tiene que negociar con Esquerra Republicana, o tiene que negociar con Junts, o tiene que negociar con Bildu, o tiene que negociar con el PNV, lo que sea, para ser una Negocia semana con más, quien sea. lo hace y punto, no, no tiene más horizonte. De hecho, estamos viendo cómo está tapando unos escándalos con otros. Ahora, por ejemplo, el escándalo de Salazar, de Salazar, de su mano Ujú, derecha que se dedicaba a acosar sexualmente a sus empleadores, a su colaboradora, lo intenta tapar, pues por ejemplo, con el follón de intentar retirar a España de Eurovisión, pero que el caso ujú. Salazar también ha servido, aunque es para tapar otro caso que es el caso Begoña, con lo cual él lo Exacto. que quiere básicamente es ir lanzando tantas cortinas de humo como sea Para posible. mantenerse en el poder, ¿no? Claro, y mientras va pactando semana a semana o día a día, recordemos que Junts hizo ver como que rompía con Y Puigdemont, luego. con Sánchez, hizo ver, ¿eh? Porque luego en Cataluña han seguido haciendo pactando juntos y ahora Ujú, Sánchez ha hecho una especie de ofensiva para intentar recuperarles y Junts se está ujú, dejando querer, se está dejando querer ujú, porque nunca se fue. Pero sí estoy de ujú. acuerdo con usted, al final Sánchez No me está hables de negociando usted, con... háblame de tú, por Bueno, favor, bueno, Sergio. pues esto, Sánchez, Sí. Sánchez tira del separatismo catalán y el separatismo vasco y por supuesto, no benefician al País Vasco ni a Cataluña, está beneficiando básicamente a la Así parte mismo. separatista de ambas comunidades. Ujú. Oye, ¿y no te parece que este sistema de que se gane uno y porque se alinee con otros, gane otro en las elecciones? Es un sistema electoral bastante putrefacto, ¿no? Porque, claro, no ha ganado por votación, sino que ha ganado porque se ha unido a otros. No, pero a ver, el problema no es tanto, es que todos los sistemas electorales tienen sus qués. Al final, y te vamos a cambiar un sistema electoral y vamos a hacer otro. Al final, el problema que hay es que mientras haya partidos separatistas con fuerzas en sus territorios y con capacidad de pactarse entre ellos, porque se habla mucho de vamos a cambiar el sistema electoral, vamos a hacer un sistema como el inglés, mayoritario, no sé qué. Al final, las fórmulas son muy complicadas porque es muy difícil, salvo que te pongas a legalizar partidos, como en Alemania, partidos porque se consideren Mm. que se atentan contra la Constitución, estos partidos tienen sus territorios, tienen fuerza. Entonces, si cambiamos el sistema actual por otro, según el que cojas, aún puede ser A lo incluso mejor no es peor. la solución. Ujú, Claro, el problema no es tanto los sistemas electorales, sino la lealtad constitucional. O sea, la lealtad es que por ejemplo, los dos grandes partidos, PP y PSOE, se comprometieran, que no han hecho nunca, a no pactar con según qué formaciones. O sea, que pues aceptar cierto turnismo, pues tú ganas, pues aunque no hace falta que gobiernes con con CiU, con mayor. Ujú. PNVs o con Esquerra Republicana, Has ganado tú, que pues yo has ganado tú. gobierne en minoría, la investidura te la permito y luego vas haciendo pactos, ¿vale? Eso sería un poco lo lógico, cuando ganó Rajoy, cuando ganó Felipe, o sea, un poco sería... Pero Sí, como no sí. está en eso, y a la medida que Claro. puede, intenta pactar y han pactado, insisto, tanto Ujú, unos como otros, con PNVs, con Esquerras o con CiUs, ujú. como no hay esa lealtad, simplemente la voluntad del doblegar al otro el precio que sea, hemos llegado a la situación actual que Pedro Sánchez ha sublimado lo que ya ocurría. En el fondo, lo que hace Pedro Sánchez es más desagradable porque ha incorporado a su coalición a partidos como Bildu. Pero bueno, nacionalistas, cobrar con los nacionalistas no es una, digamos, una exclusiva del PSOE. Entonces, debería algún día los dos grandes partidos decir, venga, estos partidos tienen derecho a presentarse porque nuestra Constitución lo permite, pero no gobernemos con ellos. Hagámosles nosotros un cordón sanitario a ellos, pero que como al final es la izquierda la que intenta aislar al PP y ahora mismo a Vox haciendo cordones sanitarios, patando con quien sea, no hay lealtad. Al final no es un problema de sistema electoral, es un tema de tener las cosas claras de que hay ciertos partidos que no pueden A tener ver, influencia en el gobierno de España. yo Y creo esto que en también España, que por desgracia, no ocurre. es falta de lealtad incluso con España, yo creo. O sea, Claro. los mismos PP y Vox, que no sea, o sea, yo creo que los no van a tampoco para España, o sea que, porque PP quiere gobernar, Vox quiere gobernar y no hay, o sea, parece como que entre ellos están peleados y no conseguimos que desaparezca aquí esta persona que está trayendo tantos males para España, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? A mí me gustaría que la estrategia de PP y Vox, yo aparto de la realidad de que PP y Vox son partidos diferentes con proyectos Sí. diferentes. O sea, Vox podía, a lo mejor en su principio podía considerarse una escisión del Partido Popular, digamos una Mm, escisión por la derecha, pero ahora ya no es eso. Ahora es un ujú. partido mucho más amplio que recoge propuestas que el Partido Popular nunca defendió, ni cuando la gente que ahora está en Vox estaba dentro del Partido Popular. Sí, sí, Por lo sí. tanto, ahora es un partido muy diferente. Yo entiendo que entre dos partidos muy diferentes, aunque sí que es cierto que compitan por cierta franja de votantes, pues tengan, digamos, cada uno su voluntad de, digamos, de De diferenciarse. ganar. Ujú. Eso.
no, es lógico porque tampoco vamos a pedirle al votante de Vox que vote al PP y al partido del PP que vote a Vox. Claro. Lo que sí me gustaría, y a veces sí que estoy de acuerdo contigo, es que a veces se dedican más a pelearse entre ellos que a pelearse con el PSOE o a Esto es lo pelearse que yo veo. con Sumar. Eso a veces, insisto, respetando de que aquellos que piensen de que se van a comer a Vox o aquellos que piensen que se van a comer al PP están equivocados, porque Vox es un partido Cada uno fuerte que, tiene sus pensamientos. claro, y aparte Vox ha demostrado que es un partido con base electoral muy fuerte y muy marcada y que no va a desaparecer. Entonces la gente del Partido Claro. Popular tiene que darse ya cuenta, tiene que darse cuenta de que Vox no va a desaparecer y va a ser un partido con 30, 40 o 50 diputados, eso ya lo Pero yo veremos. creo que esto es bueno, que no haya un bipartidismo, o sea, que haya, esto es Claro, bueno, eso, ¿no? ese es otro tema, pero yo hablo de lo que es la realidad. Entonces, Vox va a existir, gusto al Partido Popular. Y también para la gente de Vox, que es más cafetera, que tenga claro que PP va a existir. O sea, porque hay Sí, mucho sí. votante del Partido Popular que jamás va a votar las propuestas de Vox porque las Ujú. considera muy radicales. Y Ya está. viceversa, sí, sí, No sí, digo sí, que sean sí. malas ni buenas, yo digo, No, pero no, que no, no, eso va a no. ocurrir. Entonces, como tienen que convivir, insisto, cada uno con su acento y con sus propuestas, y por ejemplo, ahora Vox Ujú. está poniendo mucho énfasis en que consideran que PP y PSOE son prácticamente Están. lo mismo por sus pactos en Europa. Pues si están en eso, que luego tengan claro que algún día tendrán que intentar votar con el Partido Popular para acabar con Sánchez políticamente, Claro, porque claro, 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 Sánchez claro. ahora mismo es lo peor que ocurre en España, Sí, por mucho sí. que no les guste Feijóo, por mucho que no les guste Ayuso, por mucho que no les guste, yo que sé, el resto de María No, Guardiola en es Extremadura, nefasto, es nefasto, es aunque no nefasto. les guste los líderes del PP a la dirección de Vox, hay un momento que tendrán que elegir entre el mal menor. Insisto, no, yo no estoy diciendo que el PP Sí, sea el sí, mal sí. menor, Sí, 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 pero sí, sí. digamos, desde el punto de vista de ellos, tendrán que decir, bueno, vale, hay unas generales y consumamos con Feijóo, ¿qué hacemos? Lo lógico, Ujú. y que creo que es lo que hará Abascal, porque yo creo que incluso lo anunció varias veces, es que la prioridad es echar a Sánchez. La Ujú. idea es, luego, pero ¿querrá entrar Vox en un gobierno con el Partido Popular o no? Esa es mi gran duda. Yo creo que deberían. Más que nada A ver qué porque, pasa. Ujú. porque, bueno, yo creo que juntos sean más fuertes y podrían hacer Claro. más cosas para desmontar muchas de las cosas malas que han ocurrido en España en los Ujú. últimos años. Pero Ujú. también tengo mis dudas porque Vox tiene muy claro ahora mismo que ellos están en otra labor, que ellos consideran que el Partido Popular no es su historia y una cosa es echar a Sánchez y otra cosa es gobernar con ellos. Bueno, ya veremos. Yo de momento me conformo con que el PSOE salga del poder. ¿Sabes? El día Sí. después que se pongan de acuerdo o no se pongan de acuerdo. Yo veo como muy difícil darle la vuelta a España tal como está actualmente la economía, la sociedad, o sea, está muy embrutecido todo. Entonces, yo veo que la persona, o mejor dicho, el grupo que venga a gobernar, si Dios quiere, desaparece Sánchez, lo tendrá muy difícil, ¿no? Porque encontrará una España muy destrozada. Bueno, no sé si va a ser muy, no sé si será muy difícil o no. A ver, desde luego va a ser complicado. Primero porque no va a ser fácil ganar. O sea, yo todos los que piensen que la cosa ya está hecha porque ven en muchas encuestas quedando a cientos de escaños entre Partido Popular y Vox, estos son encuestas y aún no se han convocado las Hombre, elecciones. sí, claro. Y son encuestas basadas en una cierta desmovilización de la izquierda por, por Toda todos los la escándalos que están corrupción. ocurriendo, exacto. Pero y todos lo sabemos que va a ocurrir, cuando falte 2 semanas para las generales, cuando sean, cuando Ya Sánchez las veremos qué convoque, pasa. posiblemente mucha de esta gente que ahora dice que no va a votar porque está cansado, que si Salazar, que si Coldo, que si Ábalos, que si no sé qué, cuando vean la perspectiva de un gobierno de Partido Popular con o sin Vox, o sea, o bien digamos con Vox dentro del gobierno o con Vox apoyando e influyendo desde fuera, pues posiblemente irán a votar. Y se olvidarán de Coldo, se olvidarán de Sí, Ábalos, sí, se sí, sí, olvidarán de sí. Salazar y irán a votar. Entonces, ya Ujú. veremos las encuestas son una cosa y la realidad es otra. Es otro. Sánchez tiene dos ventajas ahora mismo. Controla el calendario, Ujú. él sabe cuándo va a convocar. Y tanto. O sea, sabe que digamos cuál es su fecha límite, pero puede convocar antes cuando se ve una oportunidad en un momento dado. Y Sí, sí. controla el BOE. O sea, pues Ujú. todas estas cosas que estamos viendo ahora Ujú. de repente, de cada día, de que suban las pensiones, que arreglo el Ya. tema a los funcionarios, todas estas historias, obviamente las está preparando el terreno para cuando llegue el momento poder presumir o intentar engañar a la gente diciendo, mira, yo lo que te he dado, vótame a mí, que cuando vengan esto te lo van a quitar. Y Sí, esto, sí, 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 esto sí. va a ser así. Es Entonces, el coco es de la derecha. En fin, aunque a mí este término no me gusta mucho, pero es, el coco es la derecha, ¿no? O sea, se sirven de esto para decir que vótame a mí porque yo te lo arreglaré. por eso, entonces, como tiene esas dos ventajas, pensar que va a ser fácil, no lo va a ser. Y aparte, lo que ha demostrado Sánchez es que es una persona dura de roer. Está ahí, me está aguantando. A ver, que le acaban de condenar al fiscal general del Estado Sí.
por cometer un delito y ahí no ha dimitido nadie. O sea, de hecho, bueno, a él porque le han condenado, al fiscal general, Ujú, pero nadie más. Al contrario, lo han defendido todos. ¿Qué quiero decir con esto? Que Sánchez es una persona muy dura de roer, está jugando fuerte, está muy acostumbrado a jugar al límite. Y yo quiero ver si el Partido Popular y Vox van a poder, cuando llegue el momento, realmente mantener el tipo. Porque una cosa es el tener la voluntad de ganar y otra cosa es luego saber ganar. Y claro. acordemos que el 23 de julio del 23 no Ujú, supieron ganar. Yo no sé si fue culpa ujú, del PP, fue culpa de Vox, ambos echan las culpas mutuamente, que si tú hiciste ujú, mal esto, yo aquello, lo que quieran, pero entre ambos no consiguieron armar una mayoría exacto. porque Sánchez fue más listo. No digo que Sí, fuera sí. mejor, pero fue más No, listo no, ese fue y más listo. jugó mejor sus cartas. Y Exacto. yo no sé si cuando se convocan las siguientes, Sánchez no volverá a jugar bien sus cartas. Yo Ujú. veo los sondeos y creo que no. Veo cómo está España y creo que no. Veo el clima social y creo que no. Pero Claro, pero falta a veces el tiempo y... ciudadano te desorienta un poco, porque a veces oyes gente que hacen a veces encuestas, los periódicos por la calle, tal y cual, y le siguen estando fieles a Sánchez. Digo, no, no sé qué más quieren, ¿no? O sea, es un poco, la ciudadanía a veces desorienta también. No, pero hay que tener claro una cosa. Primero que tenemos las dos Españas están vivas. Entonces hay una España que no va a votar nunca, una parte de España que no va a votar nunca del Partido Popular. A Vox un poco menos, porque parece ser que hay más trasfases de voto últimamente entre PSOE y Vox, entre PSOE y PP. Pero bueno, Ujú, vamos a suponer, hay esos dos grandes bloques. Y uno de los grandes bloques, digamos, su nivel de información, lo que reciben de información sobre todo, y esto es sí que es un mérito para Sánchez. Digo mérito, no positivo, porque al final lo estamos pagando todos, ¿eh? Pero ujú. sí digo mérito en cuanto que hace lo que a él le conviene para seguir, y eso, y Sí, lo hace a la sí. rajatabla, y muchas veces la oposición no hace eso. Es que ha Ujú. conseguido que una burbuja mediática perfecta. O sea, buena parte de sus votantes son inmunes a los temas de corrupción Sí, sí, porque solo total. reciben la versión que digamos que les da el PSOE. Si tú Ujú. ves la primera, la uno Sí, o la sí, no, 2 no, sí. que La es voz de su amo. Sí, todo sí, sí. programación pro Sánchez, Ujú. ves la sexta, lees el diario.es, lees el país, escuchas la SER o Sí, RACU. sí, reciben inputs positivos respecto al... Solo recibes ese tipo de mensajes. Ujú. Y cuando hay casos de corrupción, dicen que hay un caso de corrupción, pero la versión de Sánchez justificando cómo va la lucha contra ella es 10 veces más de tiempo que el hecho en sí. Entonces, Sí, claro, si tú sí. vives en esta burbuja y encima te vende que la derecha va a acabar con tus derechos y va a acabar con tus libertades y que viene Franco y que le van a sacar de la fosa para matar a tus nietos, pues Sí, entonces, claro. Eh, Eso hace que mantengan un bloque de votos muy, 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 muy potente. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que no está recibiendo la información, digamos, de todo al nivel de la magnitud sí, real. sí, sí, sí. O Entonces, sea, claro, la otra cara de la moneda. pero insisto, es que pero eso lo están haciendo muy bien. Digo muy bien, no moralmente. Moralmente es pésimo, es terrible para Sí, nuestro sí, sí. país, pero lo hacen muy bien en cuanto que a ellos les interesa hacer Técnicamente, eso y saben técnicamente, cómo sí. hacerlo. Y lo están Ujú. haciendo. Es que muchas veces, por ejemplo, la derecha no ha sabido crear ese aparato mediático para conseguir vender sus propuestas de una Exacto. manera adecuada. Y ellos lo tienen y funciona como un reloj. Y de repente sale un tema, toca el pito a alguien y ya no se habla de ya no se habla de Salazar o ya no se habla de Sí, Begoña y sí, se habla de Eurovisión. sí, sí, Acordaros que con el sí. tema de Palestina, estuvimos casi Lo un mes que mismo, solo se y hablaba de tanto, Palestina y y lo que pasaba en tanto. España casi ni se Y tocaba. tanto. Eso también hay que tener talento. Insisto, Ujú. no es correcto, no es No, no, moralmente no, ético, pero es pero hay que tener táctica. talento para hacerlo así y Ujú. conseguirlo y tenerlo muy claro. Y lo hacen bien, se lo hacen bien, insisto, no hablo Sí, moralmente, sí, sí, digo sí, 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 sí. eficazmente si prefieren. Eficaz. Sí, 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 sí. Oye, una cosa, Sergio, los del Govern dicen, bueno, sobre todo los de Junts, que tienen la mayoría de los catalanes que están de acuerdo con la independencia, con el referéndum. Yo creo que esto no es verdad, porque no todos los catalanes pensamos como ellos, o sea, y se crea un ambiente de que todos los catalanes somos independentistas. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, claro, obviamente no estoy de acuerdo contigo, como si llevo 8 años con un periódico que intenta desmontar precisamente todas estas mentiras y he publicado no sé cuántos libros Mm, hablando del tema de cómo los mantas separatistas intentan engañar al resto de españoles. Lo que se han conseguido, y eso han sido muy eficaces, es que, por ejemplo, Media España, digo, por ejemplo, la Media España de izquierdas ha comprado el relato de que realmente Cataluña y País Vasco merecen algo más por el hecho ujú, de ser Cataluña el País Vasco. O sea, realmente han conseguido dominar la agenda, los separatistas, tanto vascos como catalanes, han conseguido dominar la agenda de estas comunidades y han conseguido trasladar al resto de España, incluso aparte de la derecha, ujú. Cataluña y el País Vasco, bueno, que hay que hacer algo más.
hay que darles algo más en la lengua, hay que darles algo más en la cultura, hay que darles algo más de dinero, porque no merecen, por si los agravios históricos, porque es la España que les ha oprimido, es opresor y centralista. Han vendido una serie de temas, que hay ujú. muchos, digamos, pero los mantras son muchos, y si miras desde el punto de vista cultural, mediático, lo que tú quieras, pero eso ha calado. Sí, sí. Y es que todo en Madrid, oye, en Madrid están locos por buscar un nacionalista bueno, moderado, que no sea separatista, con el que podamos hablar, pero luego resulta que lo que te piden es básicamente a nivel, digamos, de muchos temas identitarios, lo mismo que te puede pedir el separatista más radical. O sea, al final, cuando tú permites, y esto, por ejemplo, los socialistas lo están haciendo en muchos ayuntamientos, que para ser barrendero, y esto lo denuncia gente Ujú, como, y lo combate entidades como Convivencia Cívica Catalana o como Hablamos Español, ujú. o como Tolerancia, o como hay secas, pero cuando se permite que, por ejemplo, para ser barrendero en un pueblo de Barcelona te piden un nivel de catalán, o sea, que si, Es como que si no acreditas, absurdo. si no acreditas con un nivel de catalán por Ujú, escrito o con un examen, no puedes ser barrendero, lo que estás diciendo es si no queremos barrenderos el resto de España. O sea, no puede ujú, venir un barrendero, un ujú, operario, un electricista para trabajar en la función pública catalana si no tiene un cierto nivel de catalán. En cambio, un catalán se puede ir perfectamente a Burgos a ser barrendero, a ser jardinero, ujú, porque no le van a poner este requisito de barrera idiomático de barrera de entrada. ujú, Es una diferencia que se acepta. Ahora mismo se está debatiendo, se está discutiendo en la agenda política que por qué no por qué no es bueno tener como mérito saber lenguas cooficiales para acceder a la función pública, ya no solamente en la comunidad autónoma, sino a nivel de administración central. Estamos viendo cómo, por ejemplo, se aprobó una ley para que las empresas, grandes empresas, tengan que sí. entender en todos los idiomas. O sea, un señor, pues eso, un señor, pues Endesa, si tiene un call center en Burgos, pues tendrá con Endesa o Telefónica, tendrá que tener tíos que sepan catalán, gallego y vasco para poder atender si quieren, ya no solamente el call center que tengan en Barcelona. Ujú, Todo este tipo de cosas que aunque que dicen, para contratar al nacionalismo catalán, les damos cositas y al final acabaremos viendo en el Museo del Prado todos los cartelitos de los cuadros en español, en inglés y en catalán. Lo acabaremos viendo como hemos visto los ujú, penganillos. Y eso es una manera de intentar contentar lo que es incontentable, porque esta gente, el separatismo, lo que quiere es separarse. sí, sí, Entonces, por sí. mucho que le des caramelitos de que si el catalán aquí, que si el catalán allá, les va a dar igual. Usan el idioma como herramienta para crear una diferencia, para vender su historia y separarse de España. Que tú reconozcas no significará, no vas a conseguir que ellos se tranquilicen. No, no. Ujú, Ellos son inasequibles al desaliento. Jamás han retrocedido. Han, jamás, digamos, por mucho que les hayas dado. Acordémonos de la época de Puyol, cuando era, le traemos el 25% de IRPF y el IVA y se quedan tranquilos. Y suma y sigue ujú, y hemos llegado hasta aquí, que no ujú. se contentan. Ellos se contentan el día que tengan su república. Bueno, un poco has hablado de Pujol, o sea, evidentemente Pujol es Pujol o más, uno de ellos, no me acuerdo bien, es el que creó la frase de España nos roba, ¿no? Esto yo creo que es una falacia, no es verdad. O sea, podríamos decir al revés, es Cataluña quien roba a España porque tiene muchas prebendas, ¿no? O sea que, entonces yo no sé cómo nació todo esta idea del separatismo catalán. Bueno, eso de Daniel Escalacón Barracoa, que ha escrito como 5 o 6 libros sobre Ujú, la génesis del nacionalismo catalán y ujú, sabe mucho más que yo. Básicamente, bueno, el nacionalismo catalán, así por encima, fue un nacionalismo burgués para diferenciarse. En un momento, digamos, que España deja de ser un negocio. No olvidemos que durante mucho tiempo para la burguesía catalana España era un negocio, o sea, me refiero, ujú. en Cataluña era una zona más fabril y por Sí. lo tanto vendía sus mercancías al resto de España y lo que hizo básicamente fue colonizar España y promover una serie de normativas que lo que hacían eran, como no podían, como digamos, los tejidos y los productos fabriles catalanes no podían competir con los franceses o los ingleses o los alemanes digamos, por calidad y por precio, crearon, pues, se llegaron a poner barreras arancelarias al producto extranjero para que el catalán pues, se podía vender en toda España con libertad, a pesar de, digamos, no poder competir, digamos, en igualdad de condiciones. O sea, y eso, lo mismo que pasaba con el mercado español, pasaba con el mercado, digamos, sobre todo de Cuba, de Puerto Rico, de Sí. aquellas colonias que aún nos quedaban, ¿no? Y cuando todo eso aquello se rompe, entonces Cataluña empieza a ver que ya no está en negocio y empieza poco a poco a irse separando, ¿no? O sea, la Ujú. burguesía catalana, ¿no? O sea, no los catalanes, sino la burguesía No, catalana. Y la burguesía catalana, la que las primeras décadas
pues digamos, promueve y cultiva estos particularismos. Ujú, Y hasta aquí hemos llegado. Básicamente es un motivo económico. El motivo económico, o sea, que el rollo este de España nos roba, que es de Per Aragonés sobre todo, o sea, fue sobre todo esta frase fue un invento de Esquerra Republicana. ujú. Es básicamente es la forma de decir queremos, no, España ya no es un buen negocio, queremos volar solos. Pero ojo, esto también es siempre con un doble sentido, porque queremos volar solo, pero queremos mantener el mercado español. Claro, Entonces, claro, es al claro, mismo tiempo, entonces, no es que Cataluña robe a España, porque es el separatismo catalán y el separatismo vasco los que roban a España. El problema es que desde España, entre comillas, se ha permitido, porque les ha convenido claro. quien estuviera en Moncloa, dar estas prebendas a estos partidos. A mí, por ejemplo, a mí como yo como catalán constitucionalista, a mí yo no robo a España, porque a mí también me roban los catalanes separatistas. O Sí, sea, sí, o sea, es que los catalanes separatistas nos roban a todos, incluso a sí. los catalanes. Antes te preguntaba, ¿no? Que los del Junts, me parece que son, que a veces dicen esto, ¿no? Que tienen la mayoría de los catalanes para esta independencia. Yo creo que esto no es así, o sea, que hay parte de catalanes que se sienten españoles, o sea, que no, es una falacia esto de que todos los catalanes estamos de acuerdo con ellos, ¿no? No, no, bueno, a ver, está claro que, hombre, como se vio el 8 de octubre, el 29 de octubre del 17 cuando 1 millón de Mm. personas salieron a la calle con banderas españolas, por supuesto que no todos los catalanes son separatistas. De hecho, en la hipótesis más optimista, seamos mitad y mitad, mi fe más optimista para ellos. Sí, Y, sí. eso- y realmente los catalanes no separatistas son mayoría. Otra cosa es que hay un amplio colchón de catalanes que son acomodaticios, que no son separatistas, pero tampoco esto de la unidad de España les suena como demasiado complicado o demasiado comprometedor para que luego tu vecino te mire mal. Entonces a lo mejor están siempre mantiene una postura ambigua de eso de tan más catalán que español, pero separatistas puros, puros, en el momento más duro del procés, cuando la propaganda separatista estaba a tope, creo que era un 47 o un 48, y estaban inflados. Ahora estarán pues en un 30 o como sea. Pero bueno, sea como sea, son muchos, ¿eh? No son mayoría, pero son muchos, y hay que tratar de contar sus No, y que mentiras. hacen más ruido que los otros, ¿no? O sea que. Y luego, Porque lo controlan todo, claro. sí, 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 Lo sí. controlan todo, ¿cómo no van a hacer más ruido? Y aparte, me parece como es como una falta de justicia con el resto de autonomías el que haya unas, o sea, que tengan unas facilidades Cataluña y el País Vasco y el resto, o sea, puede ocurrir que el resto de autonomías digan, ah, pues yo también, yo también, yo también. Entonces eso será un federalismo, es que es como una destrucción de la unidad de España, ¿no? Pero eso es culpa de los españoles, ¿eh? Ujú. A ver, si un extremeño o un castellano-leonés o un aragonés o un asturiano permite que los partidos a los que ellos votan en sus comunidades luego pasteleen con los partidos separatistas y no les castiguen en las Claro, urnas. claro, claro. Claro, si por ejemplo, si ahora mismo, y esto lo digo más que nada porque hace un verano yo lo vi, yo estuve en un pueblo pequeño ahí de Zamora y vi un Mm. montón de pancartas quejándose porque les habían quitado, pues si antes tenían médico todo el día, igual solo tenían médico solamente por las mañanas, pues lo habían quitado cuando habían tenido que recortar. Claro, esto es muy sencillo, si tú das más dinero para TV3 en Cataluña, ese dinero sale de algún sitio. Claro, Pero si resulta que luego hay ciudadanos en ese pueblo que votan al PSOE, claro, pues ahora mismo, ¿cómo puede ser que alguien en Extremadura o en Andalucía, o sea, las comunidades más perjudicadas por todas las, digamos, no olvidemos que aquí se pretendió perdonar a la Generalitat la deuda del FLA, una parte de la deuda que son 15.000 millones. Y eso, al final de momento, ahora está un poco en discusión por el tema de esto fue por el tema de los pactos, no pactos, cumplimiento, no cumplimiento. Pues se acabará posiblemente subsanando y se los perdonarán. Pero es que los otros 60.000 millones de deuda también, yo estoy convencido que la Generalitat no los va a pagar nunca y que se acabarán perdonando. claro, claro. Si los socialistas están dispuestos a llegar a ese tipo de componendas y luego hay socialistas en las comunidades que, si tú le das 70.000 millones a Cataluña, porque se ha gastado No mucho le más dinero del votes, que claro, podía durante el procés en propaganda y en TV3 y en mm, embajaditas y en cosas de estas, ese dinero sale de algún sitio. Pues no irá para la sanidad en Castilla y León, no irá para la dependencia claro, en Extremadura, no irá para la agricultura en Andalucía. Si hay ciudadanos españoles de esas comunidades que viendo que
el partido que gobierna ahora mismo se dedica a repartir a manos llenas los partidos separatistas y sigue votando a ese partido, a Sánchez, que hace esos pactos, pues yo ya no puedo echarle la culpa solo al separatismo. Se la echó el señor que vota a Sánchez. Sí, ¿Por sí, qué? Porque sí, el separatismo, ¿qué es claramente. lo que hace? Lo que les interesa a ellos. Si la gente Aparte, de otros sitios, aun a sabiendas de que les están perjudicando, mm, siguen provocando ese tipo de situación apoyando a Sánchez, pues Sánchez se mm, queda con 40 diputados, se acaba el problema. Luego a lo claro, mejor Feijóo hacía lo mismo. Entonces, claro. pero de momento Feijóo no lo ha hecho. Entonces, si Mm, llega al gobierno ya, y rompe con esta dinámica de empezar a repartir dinero a ah, Junts y a Esquerra y tal, pues el tema en buena parte se puede solucionar y habría más recursos para el resto de comunidades. sí, sí, Pero ahora no. mismo lo que estamos viendo es que Sánchez no lo hace. Y hay Mm. gente que vota a Sánchez. Por la culpa ya no es de Esquerra Republicana. La culpa es del señor de Burgos o el señor de Andalucía o el señor de Que votan Extremadura el que socialismo. votan a Sánchez, votan a Sumar. Mm, Porque son ellos los que están dando el dinero a esta gente, ¿eh? sí, sí. Luego, cuando el 2017 el rey pues, se manifestó en televisión sobre, bueno, pues que eso estaba mal, ¿no? En cambio ahora yo me parece, es mi opinión personal, que tendría que jugarse un poco más el rey y manifestarse más sobre pues todos estos desmanes que hay de corrupción y sobre estos mismos separatismos, ¿no? Hay quien dice que la Constitución se lo impide, ¿no? Pero bueno, yo siempre digo lo mismo. El rey de Bélgica en su momento pues se jugó el trono para decir no al aborto, ¿no? ¿Hasta qué punto el rey está con las manos cogidas? El rey tiene totalmente las manos cogidas. Y no le podemos pedir al rey que haga el trabajo que tenemos que hacer los españoles. Ya está, o sea, el rey es una figura institucional que solo puede actuar en situaciones límites. Pero es que yo creo que Límites, estamos en una situación límite, con la cantidad de pero, corrupción que hay. pero eso, insisto, es que la corrupción no es un tema, digamos, es un tema ordinario, digamos. Corrupción la ha habido siempre en España. Ahora no sé, pero vamos, están los ERES, está la Gürtel, está Sí, Filesa, sí. ahora está esto. Claro, entonces, el problema del rey es que el rey es una figura, digamos, complicada porque tiene media España en contra. Ujú, Digamos que la figura del rey está más, sobre todo, más ligada a, digamos, a la parte, digamos, no republicana ujú, de España, de que la España. parte republicana de España prácticamente ya todos los partidos de izquierdas, el PSOE, Sumar, todos esos partidos son de tradición republicana. Entonces, tiene que hacer ciertos equilibrios y que vamos a mantener ese tipo digamos, de forma de gobierno. Entonces, el rey le puede recurrir, pues aquello, pues como pasó el 1 de octubre del 17 con el golpe de Estado, porque fue un golpe de Estado lo que dio Puigdemont en Total, Cataluña, total. o lo que hizo Tejero, ahí sí que él tiene que plantarse. Lo Ujú, otro es complicado, porque si cada vez que hace algo digamos, por ejemplo, el caso actual, dice ahora, se planta, está como en fondo tomando postura por media España y no por la otra media. Entonces, eso significa que su legitimidad duraría lo que duraría. Entonces, claro, es ujú. arriesgado. Yo entiendo que la gente le pida al rey cosas cuando ve cómo está el país. Pero yo creo que entonces debemos plantearnos que este tipo de forma de gobierno no es No, la que no puede es. funcionarnos. Sí, Pues sí, si tú sí. pides al rey cada vez que hay una cosa, digamos, excepcional, tiene que ser muy excepcional. O sea, esto es prácticamente decir, bueno, es como el rey, es como el médico. Hay ciertos médicos que a lo mejor no tienen que operar cualquier operación. O sea, solamente cuando es Ujú. un caso de vida o muerte. Sí, Si no, sí. pero es que mi hijo está muy grave. Bueno, está muy grave, pero este médico le puede operar y no es a vida o muerte. Y Ujú. esto es, claro, entonces, si al rey vamos tirando siempre de él, pues Mm. la Sí, sí, gente sí. le va a cuestionar Quiz- más gente de la que ya le cuestiona. Ya te Quizás digo, ya sabemos que los sea. Sumar, Esquerra, Bildu va a estar siempre en contra, pero hay quiz- cierta parte de la izquierda que lo aceptaba. Entonces, pues él tiene que andar un poco delicadamente, pues claro, al Ujú. final el rey o nos representa a todos o no nos representa a nadie. No, ya, ya, o sea, yo creo que es el tipo de gobierno, o sea, el tipo de Estado que se, que, no sé, es mi opinión, ¿eh? O sea, que en realidad tiene un papel, pues, no sé, como que no sirve para nada. Y eso que yo no soy ni monárquica ni republicana, ¿eh? Pero veo que para qué está el reino. Bueno, claro, es que el rey es una figura, digamos, institucional. Ujú, Ya sé que en su momento pues, se decidió, y esto fue los partidos políticos, que fue refrendado por todos los españoles con el referéndum constitucional, se decidió que el rey fuera una figura que prácticamente equitativa.
ujú. Esto, o sea, es lo que son las funciones que tiene unas funciones muy concretas, muy pequeñas, Específicas. porque lo decidimos así, o sea, o lo decidieron los partidos y el resto, y a los españoles, por aquello de que acabó de forma dictadura, votaron el texto sin pensar mucho. Pero es lo que es el marco de juego que le dimos estas atribuciones. Hay monarquías que tienen más y otras que tienen menos competencias. Ujú. Él básicamente es para mandarlo a las cumbres, para cuando cuando hay elecciones para recibir a los candidatos Sí. y ver quién su mayoría para mandarlo a la Ujú, investidura, y ujú, poco ujú. más, porque es lo que decidimos nosotros. Sí, Entonces, sí, claro, él sí. tampoco lo que puede digamos, si él se tomara más funciones de las que tiene No asignadas, le podrían decir, pues váyase no, estaría porque dando un usted golpe de está Estado. fuera, está fuera de... Exacto. Claro, él estaría dando un golpe de Estado. Entonces, claro, Ujú, él no puede, no le podemos pedir, por ejemplo, que digas, pues Sánchez tiene que plantarse con la Constitución. Bueno, ujú, ujú. es que no le hemos dado ese poder. Insisto, nosotros, ¿eh? Sí, sí. Nosotros o los partidos que entonces nos representaban decidimos no darle ese poder. Entonces, si hemos escogido una persona que solamente es un árbitro y poco más, pues poco más que un árbitro, Ujú, el árbitro, digamos, arbitra los partidos en función más o menos de las reglas que tiene marcadas. ujú. Y el problema es que, digamos, que las tiene tan marcadas que ni siquiera, hasta un árbitro de fútbol tiene más, sí que más margen para poder jugar y decidir. Él lo tiene Ujú. muy mal. Insisto, yo creo que mucho hace para lo que puede hacer. De hecho, ahora mismo yo no creo que esté nada cómodo con todo lo que le hace hacer Sánchez, ¿eh? Yo creo que más Supongo bien que se no. muerde los dientes, pero ¿qué Supongo que hace? no. Ujú, ujú. Oye, ¿qué piensas, ya que hemos tocado el tema de la Constitución del 78? Bueno, es que es lo que tenemos. O sea, el día que el problema que hay es muy sencillo. Para cambiarla es para cambiar algo que estemos todos de acuerdo. O sea, tenemos que conseguir un texto en el cual la Constitución es un marco de juego en el cual la gran mayoría de españoles tiene que aceptar, porque una Constitución es un es un texto de mínimos. ¿Qué es lo mínimo en lo que nos podemos poner de acuerdo digamos, para poder convivir? Claro, a todo el mundo le gustaría cambiar cosas. A mí, pues, a lo mejor me gustaría que el Estado fuera más centralista, pero bueno, el problema es que a lo mejor yo quiero que sea más centralista y el señor Daló quiere que seamos totalmente confederales. Ujú. Entonces tenemos que llegar a un acuerdo para estar juntos, ¿no? Porque se supone que en España que lo que tenemos que hacer es convivir como podamos y que España es Claro. una nación unida. Entonces, hace 47 años se marcó ese terreno de juego. ¿Que ahora mucho no nos guste y podemos cambiar? Sí, pero es que yo como veo el patio, no creo que fuéramos a ir a mejor. Porque yo Ujú, ahora mismo no veo una capacidad de que una gran mayoría de españoles se pusieran de acuerdo en un ujú, texto, si quieres, mejor. Yo creo ujú, que pues, esto empeoraría. Yo creo que ahora mismo es imposible un acuerdo. O sea, ahora mismo, ujú. tal como está España, que nos pongamos de acuerdo para cambiar la Constitución, lo veo difícil. Difícil, difícil. Entonces, tocar por Ujú, tocar para que media España se enfade, y yo creo ujú, que lo que no hace falta precisamente es que nos peleemos más. Lo que tenemos que hacer de ujú. una vez es intentar a ver si pasamos esta pesadilla y empezamos a reconstruir todo un poco. Claro, E intentar, digamos, desenvenenar a toda la gente que Sánchez la ha envenenado. Pero claro, eso va a requerir tiempo. Es como en el y procés. En tanto. Cataluña ha habido mucho rencor y mucho dolor. Muchas familias que se han dejado de hablarse, muchos amigos que han dejado de Ujú, verse. Entonces, claro, ujú. para restañar heridas es lento y lo que no puedes plantear en momentos, digamos, duros, es plantearte buscar grandes consensos que no van a existir, porque la gente está tan cabrada y tan dolida que no está Claro. dispuesta a ceder. Ujú. Has hablado de heridas y yo pienso que es verdad que en el 78 se consiguió con la transición eliminar las dos Españas. Y yo veo que ahora estamos en un momento de otra vez de rencores, o sea, de que se están fomentando los rencores, cosa que se había perdido. ¿Cómo lo ves? Bueno, esto es una estrategia electoral digamos, del PSOE. PSOE desde Zapatero decide que para mantenerse en el poder tiene que intentar, digamos, arrinconar a los partidos de conservadores. Mm, tiene que resucitar la idea de la guerra civil, resucitar la idea del Frente Popular, en una España buena contra una España mala, una España de Eh, progreso contra una España oscura. Es un poco el relato que tiene sí, esta sí, sí. gente. Entonces, y entonces lo que tienen que hacer uno es extensionar al límite para que la media España que de ellos, la buena, la de izquierdas, pues no se escape un voto e intentar conseguir un voto más que el anterior. Y a los otros poco a poco ir arrinconándolos, laminándoles sus posibilidades a base, digamos, de estigmatizarles, a base de intentar apartarles de las administraciones públicas, para ellos seguir sumando poder. Ah, Entonces,
estamos viviendo una constante reedición de la guerra civil. O sea, ujú. esta voluntad de ir quitando calles. O sea, es que yo insisto, yo no voy a decir que Franco tenga que tener monumentos. No, Pero el pero... problema es que tenemos en Cataluña monumentos a Lluís Companys. Entonces, claro, el ujú. problema es ese. El problema es la continua revisión de la historia solamente por un lado, olvidando que la guerra civil fue una guerra fratricida y que los dos bandos se mataron y hicieron Y que hubo, barbaridades. hubo buenos y malos, por decir de alguna manera, en los dos, en las dos Claro, partes, ¿no? O entonces a sea decir, que, no, es que solamente hubo unos que fueron no. muy malos y los otros fueron muy Cualquier buenos. guerra civil trae consigo siempre buenos y malos en ambas partes, quiero decir, ¿no? O sea que, Claro, pero es que ahora estamos con esta reescritura, estamos intentando vender que auténticos asesinos, pues mm, eran personas honorables. No. O sea, yo no mm, estoy diciendo que el franquismo hizo muchas barbaridades, sí, estuvo fusilando gente pues hasta los años 75. Por supuesto que el mm. franquismo hizo muchas barbaridades, pero es que la República hizo Hicieron unas cuantas muchísimo. también. Entonces, Mm, en vez de revisar críticamente y decir, venga, vamos, lo que fue la transición, que fue una especie de, sí, fue un ejercicio de sí. amnesia colectiva. Vamos Mm. a olvidar lo que ha pasado para Y eso seguimos tiramos para juntos. adelante. Mm, Ya está. Entonces, pues, no, no, ahora de repente, por motivos simplemente de mantener el poder, ¿eh? O sea, es mm. que Esto, ni siquiera yo creo que fue un mm, revanchismo, ¿no? O sea, mm, quien lo montó no fue por revanchismo, quien lo montó fue porque lo vio como una herramienta muy útil para mm, conseguir seguir ahí. Bueno, a Sánchez le mm. ha ido bien, ¿eh? Sánchez, Sí, sí, pues, con este sí. rollo de la guerra, de hacer del Frente Popular, Bueno, y tanto, y tanto, y tanto, y tanto. ahí está. Mm, Es que sigue, lleva 8 años ahí, ¿eh? mm. Y luego a mí me sabe mal porque, hombre, podemos decir, yo creo, en verdad, que Cataluña salió adelante muchas veces gracias a gente que vino de fuera. Quiere decir que teníamos que estar agradecidos, ¿no? Al resto de España, porque Cataluña salió adelante pues con andaluces, con extremeños, o sea quiere decir que es no reconocer una realidad, ¿no? O sea que Bueno, pero es que debemos... los andaluces y los extranjeros que venían a Cataluña venían a su país. O sea, es que un andaluz que venía a Barcelona venía a A España. O España. sea, Ujú. por tanto, no era más que un hecho, pues bueno, tan normal Cambiar de como lugar para mejorar su situación o lo que sea, ¿no? que Pero tiene tanto derecho un barcelonés como un andaluz, como si yo me voy sí. mañana a vivir a Burgos. Lo que pasa es Mm, que aquí siempre se ha vendido desde Cataluña nacionalista, sobre todo, y burguesa, este rollo de que nos vienen a robar el pan, de que vienen a mm. robarnos la lengua, que No vienen es a... verdad, porque No, esto, bueno, la pero eso gente es trabaja. mentira, claro, pero... De hecho, al contrario, si había alguien, digamos, explotado, no eran los catalanes que daban trabajo a los andaluces, los andaluces que trabajaban cada 12 horas, con las condiciones a veces Exacto. deplorables. Y ahora los barrios también, pero había que ver los Sí, barrios sí, donde se metía la gente que venía en los sí, 60 y los bueno, 70, y en los años 70 tanto, como estaban, que y eran tanto, barrizales. y Y, tanto, y y quien tanto. hacía esos pisos en barrizales eran los señoritos que ahora mismo presumen de que dicen que no, no, uy, Sí, los sí. andaluces, los extremeños, pues los Mm, metéis en auténticos pozos que llenos de cochambre. Claro, No entonces es justo, no es justo. aquí se ha hecho mucha gente rico a costa del sudor De de compatriotas otros. españoles y encima se les dice que nos venían a robar y llevarse Mm, nuestro pan. Dicen, bueno, a ver, No es ¿qué es justo. esto? Pero bueno, es que el Mm, separatismo catalán o el nacionalismo catalán o el vasco siempre son mm, insolidarios y egoístas, no hay mucho mm, más. mm. Y aparte supremacistas y racistas, Sí, porque sí, se creen que son superiores. Pero bueno, sí, 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 eso es que, insisto, eso hay libros como el de Barrecoa o el de Light, es que hay sí, muchos sí, libros sí. por ahí, o los de Mm, Caja, que son de mm, realmente encontráis todas las bases. Yo solamente puedo dar sí, cuatro sí. pinceladas. Mm. Bueno, Sergio, ya no te quiero quitar más tiempo, solo dos cosillas. Una, que tengo suscriptores que, viendo cómo está la justicia en España, pues me han pedido que conecte con Teresa Freixas. Y luego hay jóvenes también que, bueno, que les gustaría tener conocimiento más intenso de Sacabat. Entonces, yo te pediría que si tienes oportunidad de conectarme con ellos, pues te lo agradecería. Y para terminar, y así, ahora sí, mm, ¿cómo ves el futuro de España? Es que el futuro lo tenemos que decidir nosotros. Si la coalición de Sánchez sigue gobernando unos cuantos años más, yo creo que tenemos mucho futuro porque al final, cuando tú intentas pisar a la mitad del país, al final no, las cosas no pueden ir bien. Y el problema de Sánchez es que ha llegado a unos extremos. Ya desde cuando ya empezó hace 3 o 4 años con el rollo de la fachosfera, Ujú. cuando ya empiezas a insultar, pues, insisto, a media España, es que no quieres gobernar para todos, sino quieres pisar a pisar. Entonces, claro, hace falta primero un cambio
y que el cambio sea, digamos, que no hagamos lo mismo que Sánchez. mm, O sea, no digo que no hagamos nada. O sea, yo creo que lo que mm, tiene que hacer quien entre, mm, insisto, sea PP con Vox, sea PP solo, mm, sea Vox con PP, lo que decían los españoles, ¿eh? Si se produce este cambio, pero lo que hace falta, lo primero, es desmontar lo nocivo que es Sánchez, pero sin hacer lo mismo. claro, Hacemos claro, lo claro. mismo, si hacemos lo Estamos mismo y de igual. repente empezamos a estigmatizar y a, digamos, a Mm, excluir a la media España que no mm, es, digamos, que no es el PI de Vox, estaremos reproduciendo el mismo esquema y no mm, acabaremos bien. Al final lo que hay que hacer, primero hay que hacer es primero hacer un ejercicio de transparencia, primero de, digamos, de convivencia. Que es decir, oiga, mm, no podemos tener una televisión española como la que tenemos ahora, no podemos tener un CIS como el que tenemos ahora, no podemos tener toda esta colonización por parte de auténticos personajes siniestros que solamente buscan la claro. división en las principales instituciones del Estado. Eso pero insisto, lo que tú cambies, has de cambiar para mejorar y para todos, teniendo muy claro que hay ciertas cosas que se tienen que solucionar. O sea, lo de la ley del sí es sí, lo de las leyes estas para, digamos, para excluir al español como lengua de Sí. buena parte del territorio nacional. Todas estas cosas se tienen que mejorar, se tienen que eliminar. Pero luego tiene que haber un cierto espíritu de convivencia hombre, a los más radicales no los vas a conseguir convencer nunca. Mm, Pero hay muchos españoles que votan PSOE o votan Sumar o votan estas cosas, que si ven una voluntad de trabajo y de progreso para mejorar el país, mm. puedes conseguir que al menos hagamos cosas juntos. A Mira, Sánchez, a Sánchez o a Iglesias o a Montero y toda esta gente no sí. vas a conseguir nunca que hagan nada positivo. Pero Mm, mucha gente sí. Pero insisto, primero de montar todo lo que han hecho, digamos, de terrible, mm, pero luego no ser como ellos. Si vamos a mm, echar yo qué sé, a Pumpido para poner un Pumpido de derechas, es me lo parece mismo, horrible. es lo mismo. Porque al final haremos lo mismo y al final acabaremos peor. Mm, Porque al final, ¿qué mm. pasará? Que de aquí a 8 años, cuando vuelva a ganar el PSOE, podrá decir, ¿lo ves? Ha hecho lo mismo, han hecho esto, pues también podemos seguir haciendo nosotros. Y lo seguirán haciendo. No, no, pero tampoco ser ingenuos. Sí, 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 O claro, sea, claro. si llegar y televisión española que no quede ni uno. Ni No. uno. O sea, todos televisión española, gente que trabaje y gente que sea comisarios políticos, Claro, ni uno. Todos estos que han venido, los claro. Santolayas, los Sí, Javier Ruiz, ni uno. De estos ni uno. claro. Pero tampoco poner lo mismo al revés, ¿eh? No, 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 no. Yo siempre digo lo mismo. O sea, es por una parte que cada ciudadano tenga su pequeña trinchera y se ponga en movimiento pues para intentar mejorar su pequeño reducto, ¿no? Luego, rezar, porque yo siempre digo que como la Virgen del Pilar es la patrona de España, pues que esto nos va a ayudar. Y en tercer lugar, o en primero, no lo sé, cultura, o sea, la batalla de la cultura. O sea, es necesario que la gente esté formada para que pueda realmente, pues, votar con cabeza y con sentido común. Pues nada, Sergio. Ah, se me olvidaba. Por cierto, dinos qué se necesita para suscribirnos a elcatalán.es. Bueno, lo más sencillo, a ver, lo más sencillo es, espera que como decía el correo por aquí, espero mira, lo más sencillo es mandar un correo, Ujú. a ver, ¿cómo te lo, a ver, el catalán ¿Sí? digital, bueno, es que es muy largo el correo. Mira, lo más sencillo, mira, ir a nuestras redes sociales, a Sí. Twitter, a Facebook, Y a partir de ahí, y mandaros un suscribirse. mensaje Ok, ok, y lo decimos, porque si no es que os vais a perder, porque estos correos que ok, son larguísimos y tal, ok. no. ¿Vale? Perfecto. Es lo más sencillo. O si queréis, sí, es esto, lo más sencillo, redes y ya está. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Sergio, por haberme dedicado tanto tiempo y me ha servido de mucho todo lo que me has dicho. Espero que también a nuestros suscriptores y gente que ve el canal. A tu servicio Perfecto. cuando quieras. Venga, Gracias, perfecto. Sergio. Venga, Chao. chao. Dinos quién eres. Cuéntanos que debes saber el mundo.